Había una voz que ningún rey quería escuchar, un pergamino que ningún escriba copiaría, un nombre borrado de los registros reales. Sin embargo, cada palabra se cumplió. Su nombre era Abdías, 21 versículos, la profecía más corta de toda la Escritura y la más perfectamente cumplida. ¿Por qué el profeta al que nadie escuchó se convirtió en la voz que nadie pudo silenciar? ¿Qué vio que hizo del silencio un arma? ¿Y por qué Dios a veces elige a los olvidados para cumplir lo inolvidable? En los próximos 80 minutos descubrirás cómo un hombre que murió en el anonimato se convirtió en la prueba de que Dios cumple cada promesa, incluso las susurradas en la oscuridad, incluso las que nadie cree. Si necesitas saber que Dios escucha las voces que el mundo ignora, suscríbete y activa la campanita. Esta es la historia de la voz que nadie escuchó. Sin embargo, Dios la cumplió en silencio. Edom 850a, Tase. El sol aún no ha asomado sobre los acantilados rojos cuando Abdías se arrodilla fuera de las murallas del palacio, orando. Sus labios se mueven en silencio. Sus manos están apretadas tan fuerte que los nudillos se le han puesto blancos. Es un joven, desconocido, un mayordomo menor en la corte del rey Acab. Nadie importante, nadie a quien nadie recordaría. Pero dentro de esas murallas del palacio, Jezabel está ordenando la masacre de profetas. Abdías ha escondido a 100 de ellos en cuevas. Les introduce pan y agua por la noche, usando su posición para falsificar los libros de contabilidad reales. Cada vez que sella una entrada falsa, le tiemblan las manos. Está aterrorizado. No de la muerte. Ha hecho las paces con esa posibilidad. Está aterrorizado de que su miedo le haga dudar, y la duda significará la sangre de ellos en sus manos. Esta mañana, 3 profetas fueron arrestados, 3 que se le escaparon, 3 que no pudo salvar. Termina su oración y se levanta. Sus piernas flaquean. Camina de regreso hacia el palacio, pasando junto a los guardias que no le prestan atención. Los mayordomos son invisibles, eso es lo que lo ha mantenido con vida. Esa noche, va a la cueva donde están escondidos los profetas. La entrada es estrecha, oculta tras un desprendimiento de rocas. Dentro, el aire es fresco y huele a tierra y a aceite de lámpara. 100 hombres, sentados en las sombras, susurrando oraciones. Algunos son viejos, algunos son más jóvenes que Abdías. Todos ellos están sentenciados a muerte. Un anciano profeta le agarra la muñeca a Abdías mientras distribuye el pan. La mano del anciano es fuerte, sus ojos penetrantes. «Crees que eres solo un mayordomo», dice en voz baja. «Pero Dios está escribiendo algo a través de ti que perdurará más que los reyes». Abdías retira la mano, sacude la cabeza. «No soy un profeta, soy un siervo. Solo intento manteneros con vida». El anciano sonríe, pero es una sonrisa triste. Eso es lo que siempre dicen los hombres fieles, hasta que Dios no les deja otra opción. Abdías no entiende. Sube al tejado del palacio, donde puede respirar. Las estrellas están fuera. Las montañas de Edom se alzan en la distancia, dentadas y oscuras contra el cielo. Ha estado en Edom. Todos lo han hecho. La ciudad fortaleza de Petra, tallada en acantilados rojos, inexpugnable y orgullosa, parientes de sangre de Israel, descendientes de Esaú, aliados por tratado, enemigos por historia. Y entonces sucede. No está dormido, no está soñando, pero de repente lo ve. Petra, la ciudad inconquistable, desmoronándose como arena, las grandes fachadas de piedra colapsando, sangre corriendo por los valles, naciones reuniéndose como lobos. Y una voz, no audible pero innegable, oprimiéndole el pecho como una mano. Escribe lo que ves, no escucharán, pero se cumplirá. Abdías tropieza hacia atrás. Su respiración es rápida y superficial. Mira a su alrededor. No hay nadie. La visión se ha ido. Está solo en el tejado, sin sostener nada más que el aire de la noche. Susurra: «¿Quién me creerá? No soy nadie». El silencio que responde es más pesado que cualquier voz. Truenos retumban sobre las montañas de Edom. A la mañana siguiente,
Los soldados de Jezabel arrestan a 3 profetas más, hombres que Abdías pensó que estaban a salvo. Observa desde la distancia cómo son arrastrados por el patio encadenados. Uno de ellos lo mira. Solo una mirada. Sin acusación. Solo una mirada que decía, hiciste lo que pudiste. Pero Abdías sabe la verdad. El silencio ya no es seguro. Si habla, muere. Si no habla, ¿alguna vez creyó de verdad? Esa noche, toma un pergamino en blanco de la sala de registros del palacio. Sus manos no tiemblan esta vez. Se sienta en sus pequeños aposentos, enciende una lámpara y mira fijamente el pergamino vacío. Piensa en la visión, Petra cayendo, Edom humillada, la voz que dijo, escribe. Moja el estilete en tinta. Y comienza. El mercado está abarrotado a la mañana siguiente. Los vendedores gritan sus precios. Las voces se superponen en un caos de comercio. Burros rebuznan bajo pesadas cargas de grano y aceite. El olor a pan fresco se mezcla con polvo y sudor. Abdías se mueve entre la multitud, su pergamino metido bajo su capa, apretado contra sus costillas como un secreto que no está seguro de si debería guardar. Busca un escriba, alguien que pueda ayudarlo a registrar lo que ha escrito. Las profecías deben ser registradas, atestiguadas, hechas públicas. Así es como se hace. Así lo hizo Elías. Así lo hicieron todos los profetas antes que él. No se escriben palabras de Dios y se esconden en un cajón. Encuentra a un escriba sentado bajo un toldo, copiando un contrato para 2 mercaderes. El puesto del escriba es sencillo. Una mesa baja, tinteros, una pila de pergaminos en blanco. Abdías espera, cambiando el peso de un pie a otro, hasta que la transacción termina y los mercaderes se van. Se acerca. Necesito registrar una profecía. El escriba levanta la vista. Es un hombre de mediana edad con los dedos manchados de tinta y una expresión escéptica. Deja su estilete lentamente, como si no estuviera seguro de haber oído bien. ¿Una profecía? ¿De parte de quién? De mí. El escriba parpadea, luego se ríe, no cruelmente, sino con el tipo de risa que le das a un niño que ha dicho algo absurdo. ¿Tú? ¿Un mayordomo del palacio? Sé quién eres. Gestionas los almacenes de grano y las raciones de agua. Los profetas nacen, no se hacen en la cocina del rey. Algunas personas cercanas escuchan el intercambio y se giran para escuchar. Un mercader sonríe. ¿Qué sigue? ¿Visiones del mozo de cuadra? Otro interviene. Se le acabaron a Dios los profetas de verdad. Ha empezado a reclutar contables. La risa se contagia. No es maliciosa, solo despectiva. El tipo de risa que te hace sentir insignificante. Abdías siente el calor subir a su rostro, pero no se mueve. Saca el pergamino de su capa y lo extiende. Su mano está firme, aunque su corazón late con fuerza. Vi lo que vi. Escribí lo que se me dijo que escribiera. El escribano toma el pergamino, lo aparta con la mano como si espantara una mosca. Llévalo al templo si hablas en serio. No malgasto pergamino en fantasías. Pen. Uno de los curiosos se ríe de nuevo. Quizás lo soñó después de demasiado vino. Pen. Abdías se queda allí un momento, sosteniendo el pergamino. La pequeña multitud sigue observando, todavía con una sonrisa burlona. Siente el peso de su incredulidad como una piedra en el pecho, pero no discute, no se defiende, simplemente se da la vuelta y se va. Sus risas lo siguen por la calle. Esa noche regresa a la cueva. Los profetas escondidos están orando cuando llega. El sonido de sus voces, bajas, rítmicas, palabras antiguas, llena el espacio como incienso. Abdías se sienta cerca de la entrada, apartado de ellos. Se siente como un impostor. Estos son profetas de verdad, hombres que han escuchado la voz de Dios durante años, que se han presentado ante reyes y han pronunciado juicio. Y aquí está él, un mayordomo con una visión y un mercado lleno de burlas. Uno de los profetas más jóvenes lo nota y se acerca. Es un hombre de la edad de Abdías, con ojos amables. ¿Qué te pasa? Abdías duda. Luego, lentamente,
describe la visión, el orgullo de Edom, las fortalezas talladas en las hendiduras de la roca, las naciones reunidas contra ella como una manada de lobos, sangre corriendo por los valles. Habla con vacilación, como si decirlo en voz alta pudiera hacerlo desaparecer, pudiera demostrar que no era más que agotamiento o miedo. El joven profeta escucha, luego llama al anciano que habló con Abdías la noche anterior. «Díselo», dice el joven. El viejo profeta se sienta, sus articulaciones crujiendo. Cierra los ojos mientras Abdías repite la visión. Cuando Abdías termina, el anciano permanece en silencio durante mucho tiempo. Los otros profetas han dejado de orar, ahora están escuchando. Finalmente, el anciano habla. La antigua arrogancia de Esaú, la antigua herida de Jacob. Se te ha dado el final antes del principio. Abdías frunce el ceño. ¿Qué significa eso? Significa, dice el anciano, abriendo los ojos, que has visto lo que Dios ya ha decidido, no lo que podría pasar, lo que pasará. La pregunta no es si Edom caerá, la pregunta es si serás lo suficientemente fiel para decirlo mientras todos piensan que estás loco. Otro profeta, un hombre con canas en la barba, interviene. Edom ha sido orgullosa desde los días de Esaú. Cuando nuestro padre Jacob huyó de la ira de su hermano, Edom lo rechazó. Cuando Egipto nos esclavizó, Edom observó y no hizo nada. Cuando vagamos por el desierto, Edom nos negó el paso. Son nuestros parientes, pero siempre han elegido la crueldad sobre el parentesco. Abdías mira el pergamino en sus manos, las palabras que escribió anoche. Las ha leído una docena de veces, intentando convencerse de que son reales, intentando silenciar la voz en su cabeza que le dice que todo lo imaginó. ¿Y si me equivoco?, susurra. La voz del anciano es suave pero firme. Entonces te equivocas. Pero ¿y si tienes razón y no dices nada? ¿Y si Dios te dio ojos para ver y los cerraste porque los hombres se rieron? Abdías se sienta en el silencio que sigue. A su alrededor, los profetas comienzan a orar de nuevo. Sus voces suben y bajan como una marea. Piensa en la risa del escriba, el desprecio de la multitud, la forma en que lo miraron, no con odio, sino con lástima, como si estuviera confundido, como si fuera insignificante, pero la visión no lo abandona. Cuando cierra los ojos, la ve de nuevo. Las grandes fachadas de piedra de Petra desmoronándose. Los orgullosos humillados, el águila cayendo del cielo. Esa noche, solo en un rincón de la cueva, Abdías desenrolla el pergamino de nuevo. Lee lo que ha escrito a la luz de la lámpara. Las palabras todavía se sienten como fuego. La visión de Abdías. Así dice Jehová el Señor acerca de Edom. Hemos oído un pregón de Jehová, y un mensajero ha sido enviado entre las naciones. Levantaos, levantémonos contra ella para la batalla. Hace una pausa. Luego toma el estilete y añade otra línea, su mano ahora firme. He aquí, te haré pequeño entre las naciones. Serás en gran manera despreciado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la roca, en tu morada elevada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Aunque te eleves como águila, aunque tu nido esté puesto entre las estrellas, de allí te haré descender, declara el Señor. Un profeta más joven sentado cerca lo oye leerlo en voz alta y jadea. Acabas de declarar la guerra al reino más fortificado de la región. Edom es pariente de sangre de Israel. El rey tiene un tratado con ellos. Estás invocando juicio sobre nuestros aliados. A esto lo llamarán traición. Abdías sella el pergamino con cera. Su voz es tranquila, pero hay algo definitivo en ella. Algo que suena como una puerta que se cierra. Entonces, que sea traición, no puedo retractarme de lo que he visto. El joven profeta abre la boca para discutir. Luego se detiene. Algo en el rostro de Abdías le dice que la decisión ya está tomada. Abdías sale de la cueva antes del amanecer. El cielo aún está oscuro, las estrellas brillantes y frías. Camina de regreso hacia la ciudad, el pergamino sellado contra su pecho.
No sabe qué pasará cuando hable. Solo sabe que no puede permanecer en silencio. El camino está vacío. Sus pasos son el único sonido. En algún lugar a lo lejos, un perro ladra. Las estrellas comienzan a desvanecerse y Abdías camina solo, llevando palabras que nadie quiere escuchar, pero palabras que no morirán. El atrio del templo ya se está llenando cuando Abdías llega. Es el Sabbat y la gente ha venido de toda Jerusalén para adorar, para escuchar la Torá, para ofrecer sus sacrificios. El olor a incienso flota en el aire, mezclándose con el aroma a carne asada del altar. Los mercaderes se sientan en los atrios exteriores, vendiendo palomas y corderos para las ofrendas. Niños corren entre las columnas, sus risas resonando en la piedra. Los sacerdotes se mueven con tranquila autoridad, sus túnicas blancas brillando bajo el sol de la mañana. Abdías se para al borde de la multitud, el pergamino sellado en sus manos. Le sudan las palmas de las manos. Nunca había hecho algo así. Nunca se había parado en público a afirmar que hablaba en nombre de Dios. Es un mayordomo, un hombre que cuenta grano y gestiona raciones de agua. Es el tipo de persona por la que la gente pasa sin notarla. Pero la visión no lo abandona. Apenas ha dormido en 3 días. Cada vez que cierra los ojos, la ve. Los acantilados rojos de Petra, las orgullosas fortalezas talladas en la roca y luego el colapso, la destrucción, las naciones reuniéndose como lobos y esa voz oprimiéndole el pecho. Escribe, no escucharán, pero se cumplirá. Toma aliento y da un paso al frente. Hay una plataforma elevada cerca de la entrada al atrio interior donde los escribas a veces leen anuncios o decretos públicos. Sube a ella. Algunas personas lo miran de reojo, curiosas. La mayoría lo ignora. Es solo otra cara en la multitud. Rompe el sello del pergamino. Sus manos tiemblan ahora, pero fuerza su voz para que sea firme. La visión de Abdías comienza. Algunas cabezas más se giran. La palabra visión capta la atención. La gente siempre está interesada en los profetas, en las señales, en los mensajes de Dios, pero cuando ven quién habla, un joven con ropa sencilla, sin túnicas sacerdotales, sin reputación, algunos pierden el interés de inmediato. Así dice Jehová el Señor acerca de Edom, continúa Abdías. Ahora la gente está realmente escuchando. El nombre Edom es como lanzar una piedra a aguas tranquilas. Edom es un tema delicado, pariente de sangre de Israel, descendiente de Esaú, a veces aliado, a menudo rival. La voz de Abdías se hace más fuerte. Hemos oído un pregón de Jehová y un mensajero ha sido enviado entre las naciones. Levantaos, levantémonos contra ella para la batalla. Murmullos se extienden por la multitud. Un sacerdote cerca del frente frunce el ceño profundamente. Abdías sigue leyendo, su voz resonando por el patio. He aquí, te haré pequeño entre las naciones, serás en gran manera despreciado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la roca, en tu morada elevada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Lleva 3 versículos cuando un sacerdote lo interrumpe. El hombre da un paso al frente, con el rostro severo, la mano levantada. Detente. ¿Qué estás haciendo? Abdías levanta la vista del pergamino. Estoy leyendo lo que el Señor me ha mostrado. Edom es nuestro aliado, dice el sacerdote con dureza. El rey Acab tiene un tratado con ellos, acuerdos comerciales, cooperación militar. Estás hablando de sedición en la casa de Dios. La multitud está completamente atenta ahora. Algunas personas parecen confundidas, otras parecen enojadas. Un mercader susurra urgentemente a su compañero. Una mujer cerca de la parte trasera acerca a sus hijos, como si la proximidad a Abdías pudiera ser peligrosa. Abdías no deja de leer. Su voz atraviesa el creciente murmullo. Aunque te eleves como águila, aunque tu nido esté puesto entre las estrellas, de allí te haré descender, declara el Señor. Basta. La voz del sacerdote se eleva, brusca y autoritaria. No tienes autoridad para profetizar.
Eres un sirviente del palacio, un mayordomo de almacenes de grano. ¿Quién te dio este mensaje? ¿Qué profeta te ordenó? ¿Qué señal ha confirmado tus palabras? El Señor me lo dio, dice Abdías simplemente. Su voz es tranquila, pero no hay vacilación en ella. Ah, sí. El tono del sacerdote gotea burla ahora. ¿Y cómo sabemos que no escribiste esto tú mismo? ¿Cómo sabemos que esto no es tu propio rencor contra Edom? Tu propia opinión política disfrazada de profecía. Abdías no tiene respuesta para eso. Simplemente se queda allí, sosteniendo el pergamino, sintiendo el peso de 100 ojos sobre él. ¿Cómo pruebas una visión? ¿Cómo haces que alguien crea lo que Dios te ha mostrado en el lugar secreto de tu corazón? Un mercader de Edom está en la multitud, un comerciante que Abdías reconoce, un hombre que trae especias y finos textiles a Jerusalén 3 veces al año. Se abre paso, con el rostro rojo de ira. No sabes nada. Petra es inexpugnable. Nuestras murallas no están construidas, están talladas en las montañas. Roca sólida, 100 pies de altura. Ningún ejército las ha traspasado jamás. Ningún ejército lo hará jamás. Eres un tonto, o un mentiroso, o ambos. Algunas personas asienten con la cabeza. La reputación de Petra es legendaria. Todos conocen las historias. Cómo la capital de Edom está escondida en un cañón estrecho, accesible solo a través de un pasaje tan angosto que 2 hombres apenas pueden caminar uno al lado del otro. Cómo los propios acantilados son las murallas de la fortaleza. Cómo el agua fluye de manantiales ocultos, haciendo imposible el asedio. Pero entonces una anciana da un paso al frente. Es pequeña, su espalda encorvada por la edad, su ropa gastada y remendada. Abdías la reconoce vagamente, una refugiada de una de las aldeas fronterizas. Habla en voz baja, pero en el repentino silencio, todos la escuchan. He visto lo que Edom hace a quienes piden ayuda, dice. Cuando los asaltantes atacaron nuestra aldea hace 5 años, huimos a la frontera. Llevábamos niños, ancianos, heridos. Rogamos a Edom por refugio, solo por una noche, solo hasta que pasara el peligro. Se rieron de nosotros. A algunos de nuestros jóvenes los vendieron a traficantes de esclavos que pasaban. A algunas de nuestras mujeres, ellos, su voz se quiebra. No termina. La multitud se agita inquieta. El rostro del mercader edomita se oscurece. Eso es una mentira, dice. No lo es, dice la mujer suavemente, y tú sabes que no lo es. El sacerdote levanta la mano para pedir silencio. El gesto es brusco, autoritario. Independientemente del comportamiento de Edom, dice, este hombre no tiene autoridad para hablar en nombre de Dios. Este pergamino es incendiario y peligroso. Lo confiscaré. Abdías mira al sacerdote. Por un momento, considera negarse. El pergamino se siente como algo vivo en sus manos, cálido, vital, esencial. Pero luego piensa en los profetas de la cueva, los que confiaron en él para mantenerlos con vida. Piensa en los 3 que fueron arrestados, los que no pudo salvar. Piensa en los soldados de Jezabel, siempre vigilando, siempre esperando una excusa. Y piensa en la voz que dijo, no escucharán. Le entrega el pergamino al sacerdote. El sacerdote lo toma. Lo enrolla firmemente con deliberada lentitud y lo mete bajo el brazo como si fuera basura. Tienes prohibido profetizar en este lugar de nuevo, dice fríamente. Si regresas y hablas de esta manera, serás arrestado y llevado ante los ancianos para ser juzgado. ¿Entiendes? Abdías asiente. No confía en su voz. Baja de la plataforma. La multitud se abre para dejarlo pasar, pero no por respeto, sino por desagrado, como la gente se aparta para evitar algo impuro. Algunas personas escupen a sus pies. Un joven murmura, falso profeta. Otros simplemente miran fijamente. Sus expresiones van de la lástima al desprecio. Un hombre, un escriba mayor con ojos amables, lo mira con algo que podría ser simpatía, pero no dice nada, solo observa cómo Abdías se aleja. Abdías sale del atrio del templo y se adentra en la calle. El sol está alto ahora, el día caluroso.
La ciudad está ruidosa de vida, vendedores gritando, martillos resonando, conversaciones superponiéndose. Nadie lo nota. Es solo otro hombre en la multitud, pero por dentro algo ha cambiado. Habló, obedeció, y el mundo no terminó. Simplemente lo despidió. Esa tarde, mientras el sol se pone y la ciudad comienza a aquietarse, llaman a la puerta de sus pequeños aposentos en el palacio. Abdías la abre y encuentra a 3 guardias de pie, armados, con rostros impasibles. Uno de ellos sostiene un pergamino, un documento oficial sellado con el sello real. «Quedas destituido de tu puesto de mayordomo», dice el guardia, su tono plano y burocrático. «Con efecto inmediato. Debes desalojar el palacio al amanecer. Lleva solo lo que puedas cargar». Abdías asiente lentamente. Lo esperaba. Lo había estado esperando desde el momento en que subió a esa plataforma en el templo. «La reina también ha enviado un mensaje», continúa el guardia. Desenrolla un trozo de pergamino más pequeño y lee sin emoción. Ella dice: «Salvaste profetas en secreto, creyéndote astuto. Ahora pretendes ser uno, creyéndote elegido. No eres ninguna de las dos cosas. No eres nada». Los guardias se van. La puerta se cierra. Abdías se para en el centro de su pequeña habitación y mira a su alrededor. No es mucho. Una estera estrecha para dormir, una lámpara, un cofre de madera con algunas ropas, una pequeña mesa donde solía revisar los registros del palacio. Pero ha sido su hogar durante años. Para mañana ya no lo será. Se sienta al borde de la cama y exhala un largo suspiro. Se siente hueco. No exactamente asustado, solo vacío. Lo dio todo por pronunciar 10 versículos en una plaza pública y ahora no tiene nada. Sin puesto, sin ingresos, sin reputación. Solo el recuerdo de una visión y el eco de la burla. Empaca lentamente una capa, una túnica de repuesto, una bolsa con las pocas monedas que ha ahorrado, un odre de agua y un único pergamino en blanco que guardaba escondido bajo una tabla suelta del suelo. Algo que compró hace meses, por razones que en ese momento no comprendía del todo. Al amanecer, está de pie en la calle fuera de las puertas del palacio. Los guardias lo ven irse. Ninguno de ellos habla. Un antiguo colega, un hombre llamado Joás, alguien con quien Abdías trabajó durante 5 años, compartió comidas, rió, pasa de camino al palacio para el turno de la mañana. Abdías levanta la mano para saludar. «Joás». El hombre lo mira de reojo, luego desvía la mirada y sigue caminando, como si Abdías fuera invisible, como si nunca se hubieran conocido. Abdías se queda allí un momento, solo en la calle. El sol está saliendo sobre Jerusalén, pintando de oro los edificios de piedra. La ciudad está despertando. Puede oír a los vendedores montando sus puestos en el mercado, el tintineo de la cerámica, el rebuzno de los burros, las voces de los niños llamándose unos a otros. La vida continúa. El mundo no se ha detenido, porque él habló. Al mundo no le importa. Se susurra a sí mismo, tan bajo que nadie más podría oírlo. Pensé que la obediencia se sentiría como victoria, se siente como exilio. Camina por la ciudad sin un destino en mente. Finalmente se encuentra en una pequeña posada cerca de la puerta oriental, un lugar donde se alojan los viajeros, donde nadie hace preguntas. Alquila un rincón de una sala común por unas pocas monedas. Está abarrotado, ruidoso, huele a sudor y a comida vieja, pero es un refugio. Esa noche, mientras yace en una delgada estera en el suelo, rodeado de extraños, vuelve a soñar. La misma visión, pero ahora más clara, más detallada. Ve no solo la caída de Edom, sino la razón detrás de ella. La visión se despliega como un pergamino que se abre, revelación tras revelación. Ve a Jerusalén bajo asedio, soldados babilonios rodeando las murallas, arietes, fuego, el sonido de gritos. Ve las murallas desmoronarse, ve el templo ardiendo. Ve a la gente de Judá huyendo aterrorizada, hombres, mujeres, niños corriendo por sus vidas, llevando lo que pueden, dirigiéndose al sur hacia la frontera, dirigiéndose hacia Edom,
y ve a Edom de pie en la encrucijada, no ayudando, no ofreciendo refugio, observando, esperando. Ve a los soldados edomitas saliendo de las rocas, bloqueando las rutas de escape. Los ve masacrando a los refugiados. Los ve despojando a los muertos de sus objetos de valor. Los ve riendo, celebrando, como si la destrucción de Judá fuera una fiesta. Los ve de pie en las puertas de Jerusalén después de que los babilonios se van, saqueando lo que queda, tomando lo que no les pertenece, regocijándose en la caída de su hermano. Y entonces ve el juicio, no inmediato, no en un día o un año, pero cierto, inevitable, como una semilla plantada en tierra oscura, invisible por una estación, pero destinada a crecer. Ve naciones levantándose contra Edom. Ve las orgullosas fortalezas vacías, ve los acantilados de Petra de pie, silenciosos y abandonados, monumentos a un pueblo que eligió la crueldad sobre el parentesco. Cuando Abdías despierta, su rostro está mojado por las lágrimas. La habitación aún está oscura, los otros viajeros roncan, pero él está completamente despierto, su corazón latiendo con fuerza. Ahora entiende, esto no es solo sobre el orgullo de Edom, es sobre la traición. Es sobre un hermano que se negó a ayudar cuando la ayuda era desesperadamente necesaria. Es sobre la violencia hecha a Jacob por los hijos de Esaú. Y Dios lleva las cuentas. Toma el pergamino en blanco de su bulto. Sus manos están firmes ahora. A la tenue luz de una sola lámpara, comienza a escribir de nuevo. No solo la visión de la caída de Edom, sino la razón, la acusación. Por la violencia hecha a tu hermano Jacob, la vergüenza te cubrirá, y serás exterminado para siempre. El día que te mantuviste al margen, el día que extraños se llevaron sus riquezas y extranjeros entraron por sus puertas y echaron suertes sobre Jerusalén, fuiste como uno de ellos. Escribe durante toda la noche, cada detalle, cada imagen, cada palabra que se le graba en la mente como una mano en el hombro, no porque alguien se lo pidiera, no porque alguien vaya a escuchar, sino porque la palabra debe ser escrita, crea o no crea nadie. Y en algún lugar profundo de su espíritu, bajo el agotamiento, el dolor y la soledad, él sabe, esto le sobrevivirá. Esto le sobrevivirá a todos. Pasan las semanas. Abdías encuentra trabajo donde puede, copiando rollos para mercaderes que necesitan contratos, ayudando a escribas con transcripciones básicas. El pago apenas le alcanza para sobrevivir. Se muda de una habitación alquilada a otra, siempre el rincón más barato, siempre la calle más ruidosa. Jerusalén está llena de gente, pero nunca se ha sentido más solo. La noticia se extiende rápidamente en una ciudad como esta. En cuestión de días, todos conocen la historia. El mayordomo del palacio que decía ser profeta, el hombre que maldijo a Edom en el templo, el necio que lo perdió todo por una visión en la que nadie creía. La gente lo evita, no por miedo, sino por vergüenza, como si el fracaso fuera contagioso. Antiguos conocidos cruzan la calle cuando lo ven venir. Mercaderes que una vez le confiaron sus cuentas, ahora dan su negocio a otros escribas. Se ha convertido en una advertencia, un chiste que se cuenta en las cenas. Oíste hablar de Abdías, creía que era el próximo Elías, ahora duerme en establos. Una tarde, está sentado en el mercado esperando trabajo, cuando llega un grupo de mercaderes edomitas. Son hombres ricos, fáciles de reconocer por sus finas túnicas y la calidad de sus asnos. Están en Jerusalén para negociar un nuevo acuerdo comercial con los funcionarios del rey. Especias, cobre, textiles del sur. Uno de ellos reconoce a Abdías, señala y dice algo a sus compañeros en su idioma. Se ríen, luego se acercan. Tatum, dice el mercader principal en hebreo con acento. Eres el profeta, ¿verdad? El que maldijo a Petra. Abdías se levanta lentamente, no responde. Oímos hablar de tu pequeño discurso en el templo, continúa el mercader. Su tono es burlón, pero hay un matiz de ira genuina debajo. Dijiste que nuestra ciudad caería, dijiste que Dios nos derribaría de las alturas. Dije lo que me fue mostrado, responde Abdías en voz baja. El mercader se acerca.
Déjame decirte algo, hebreo. He vivido en Petra toda mi vida. Mi padre vivió allí, su padre antes que él. Esa ciudad ha permanecido por generaciones, permanecerá por generaciones más. Tu Dios, si es que existe, no tiene poder sobre la roca sólida. Uno de los otros mercaderes agarra el pequeño rollo en el que Abdías ha estado trabajando, un contrato para un mercader de grano. El mercader lo examina, luego lo rompe por la mitad, luego en cuartos, luego en pedacitos, los deja caer al suelo como nieve. Eso es lo que pensamos de tus profecías, dice. Se marchan, riendo. Algunas personas en el mercado observan, pero nadie interviene. Abdías se arrodilla e intenta recoger los trozos de pergamino rotos del suelo. Es inútil. El contrato está arruinado. El mercader no le pagará ahora. Eran 2 días de salario, perdidos. Se sienta allí en el polvo, sosteniendo los fragmentos, y algo se rompe dentro de él. No su fe, todavía cree lo que vio, sino su esperanza de que importe, su esperanza de que hablar marque la diferencia. Esa noche, regresa a su habitación alquilada, apenas más que un armario en un edificio en ruinas cerca del barrio de los alfareros. Enciende una pequeña lámpara y extiende el rollo que ha estado escribiendo, la profecía completa, cada palabra de la visión, 21 versículos ahora, completos. Lo lee lentamente. Las palabras siguen siendo ciertas. Él lo sabe, pero se sienten distantes, como ecos de otro mundo, un mundo donde Dios habla y las cosas suceden, un mundo donde la obediencia lleva a algo más que la pobreza y la humillación. Piensa en la risa de los mercaderes, el pergamino roto, la forma en que la gente lo mira ahora, con lástima, con desprecio, con indiferencia. Una lágrima cae sobre el rollo. La ve extenderse sobre la palabra cumplir, la tinta sangrando ligeramente. Rápidamente la seca con la manga antes de que pueda hacer más daño. Susurra en el silencio, ¿fue real o lo imaginé todo? No llega ninguna respuesta, solo el sonido de la ciudad por la noche, voces distantes, un perro ladrando, el crujido del edificio asentándose. Cierra los ojos y reza, no palabras elocuentes, solo pura honestidad. Dios, hablé, nadie escuchó, obedecí, lo perdí todo. Si esto era de ti, ¿por qué se siente como ahogarse? Si esto importa, ¿por qué estoy solo? El silencio se extiende. Y entonces, en ese silencio, no una voz, no una visión, solo una presión en su pecho, un saber que se asienta en sus huesos. Algo cambia. Es como si Dios estuviera diciendo, no creerán hasta que las piedras clamen. Escribe de nuevo, no para sus oídos, para el día en que el silencio se rompa. Abdías abre los ojos, la lámpara se está agotando, la habitación está fría, nada ha cambiado externamente, pero internamente algo se ha estabilizado. Toma su estilete, su mano tiembla de nuevo, pero escribe de todos modos. Añade una nueva sección al rollo, palabras que siente que le son dadas incluso mientras forma las letras. Porque el día del Señor está cerca sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se te hará. Tu obra volverá sobre tu cabeza. Hace una pausa. Luego continúa. Porque como vosotros bebisteis en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán, y serán como si nunca hubieran sido. Su mano se mueve más rápido ahora, las palabras fluyen, pero en el monte, Sión habrá quienes escapen, y será santo, y la casa de Jacob poseerá sus propias posesiones. Escribe hasta que la lámpara se queda sin aceite. Luego se sienta en la oscuridad, sosteniendo el rollo, y comprende algo que antes no. Esto no es una advertencia. Es un veredicto ya escrito en la eternidad. El resultado no está en cuestión. El momento está en las manos de Dios, no en las suyas. Él no lo está haciendo suceder. Ni siquiera está convenciendo a la gente de que sucederá. Solo está leyendo en voz alta un rollo que Dios ya selló. Que alguien escuche o no, no cambia la verdad. Que Él viva para verlo o no,
no cambia la certeza. La palabra permanece, no porque Abdías la pronunció, sino porque Dios la decretó. A la mañana siguiente, Abdías se despierta con una extraña claridad. Casi no le queda dinero, sin perspectivas de trabajo, sin amigos en la ciudad, pero sabe lo que tiene que hacer. Toma el rollo, la profecía completa, los 21 versículos, y hace una copia. Le lleva la mayor parte del día, trabajando en un rincón del mercado donde la luz es buena. Su mano se acalambra, su espalda le duele de encorvarse sobre el pergamino, pero escribe con cuidado, con precisión, cada palabra exacta. Cuando termina, tiene 2 copias. Una la envuelve cuidadosamente en tela y la esconde en su pequeña bolsa. La otra la lleva al templo. Es tarde cuando llega. El atrio del templo está menos concurrido que en el Sabbat, pero todavía hay gente yendo y viniendo, sacerdotes, adoradores, mercaderes. Abdías no sube a una plataforma esta vez, no hace un espectáculo público, simplemente se acerca a un joven escriba que está sentado cerca de la entrada, registrando donaciones. «Necesito que archives esto», dice Abdías, extendiendo el rollo. El escriba levanta la vista, lo reconoce y frunce el ceño. «¿Tú eres el que...?» «Sí», interrumpe Abdías, «soy ese. Pero esto no es para hoy. Esto es para el registro. Cuando Edom caiga, y caerá, alguien necesita saber que fue predicho, que Dios habló antes de que sucediera». El escriba duda. «Los sacerdotes confiscaron tu último rollo». «Lo sé, pero eres un escriba. Tu trabajo es preservar las palabras, no juzgarlas. Te pido que hagas tu trabajo». El joven lo mira fijamente durante un largo momento. Luego, lentamente, toma el rollo. «Lo archivaré, pero no puedo prometer que alguien lo lea alguna vez». «Eso no es asunto tuyo», dice Abdías, «ni mío. Solo guárdalo a salvo». El escriba asiente y coloca el rollo en una caja de madera con otros documentos. Abdías se da la vuelta y se marcha. Se siente más ligero de alguna manera, no porque sus circunstancias hayan cambiado, no lo han hecho, sino porque ha hecho lo que estaba llamado a hacer. La palabra está pronunciada, la palabra está escrita, la palabra está preservada. Lo que suceda después ya no es su responsabilidad. Esa noche abandona Jerusalén. No sabe a dónde va. Al sur, quizás, hacia el desierto, lejos de las voces que se burlan, los ojos que juzgan, la ciudad que lo desestimó. Camina hasta que el sol se pone. El camino está vacío. El cielo se vuelve púrpura, luego negro. Las estrellas emergen, frías y distantes. Acampa junto al camino. Se envuelve en su manto y mira la vasta extensión de la noche. Piensa en los mercaderes que hicieron pedazos su trabajo, los sacerdotes que lo llamaron un fraude, los amigos que lo abandonaron. Y luego piensa en la visión, Petra desmoronándose, Edom cayendo, los orgullosos humillados, no porque Abdías lo dijera, sino porque Dios lo ordenó antes de la fundación del mundo. Susurra en la oscuridad, «No viviré para verlo, ¿verdad? Las estrellas no ofrecen respuesta, pero en lo profundo de su corazón, él ya sabe la verdad. No, no lo verá. Morirá desconocido, insignificante, desestimado como un necio que imaginó haber oído a Dios. Pero la palabra permanecerá. Y un día, cuando Petra no sea más que ruinas y Edom un nombre en los libros de historia, alguien desenrollará su rollo y lo leerá y sabrá. Dios habló a través del hombre en quien nadie creyó. Abdías se ajusta más el manto y cierra los ojos. Por primera vez en semanas, duerme sin soñar. Abdías pasa los siguientes meses vagando. Se mueve de aldea en aldea, encontrando trabajo donde puede, reparando herramientas, ayudando con las cosechas, copiando el documento ocasional para un anciano de la aldea que necesita un contrato atestiguado. Nunca se queda mucho tiempo en un lugar, en parte porque el trabajo se acaba, en parte porque está inquieto, sin rumbo, como un barco soltado de su ancla, pero sobre todo porque no puede dejar de pensar en la profecía. Lo persigue, no con duda, ahora cree más que nunca, sino con una pregunta que no puede responder. Si Dios le dio esta palabra, ¿qué se supone que debe hacer con ella? Ya la pronunció, ya la escribió,
Ya entregó una copia a los archivos del templo, donde probablemente acumulará polvo durante décadas, si es que alguien la recuerda. ¿Y ahora qué? Reza por ello constantemente, en las primeras horas de la mañana antes de que las aldeas despierten, por la noche bajo las estrellas, mientras camina por los caminos polvorientos entre pueblos. Las oraciones no son elocuentes, son desesperadas, repetitivas, la misma pregunta formulada de 100 maneras diferentes. ¿Qué quieres de mí ahora? 6 meses después de dejar Jerusalén, se encuentra en una pequeña aldea cerca de la frontera de Judá y Edom. Es apenas más que un grupo de casas alrededor de un pozo, un lugar donde los pastores llevan sus rebaños a beber. Nadie lo conoce aquí. Nadie ha oído las historias. Está sentado junto al pozo una tarde cuando se acerca un viejo pastor. El hombre está curtido, sus manos nudosas por años de trabajo, sus ojos agudos a pesar de su edad. «Eres el escriba que ha estado ayudando a Joram con sus acuerdos de tierras», dice el pastor. Abdías asiente. «Lo soy». Dice que eres bueno con las palabras, educado. Trabajaste en el palacio del rey una vez. Una vez, confirma Abdías. No da más detalles. El pastor se sienta en el borde del pozo con un gemido. «Mi hijo vive en Jerusalén ahora. Trabaja en el templo. Me escribe a veces cuando los viajeros pasan por aquí. Saca un pequeño trozo de pergamino de su túnica. La última carta que recibí mencionaba algo extraño. Decía que había un hombre que profetizó contra Edom. Causó bastante revuelo. Lo echaron del palacio por ello». El pecho de Abdías se oprime. No dice nada. «La cosa es», continúa el pastor, «mi hijo dijo que la profecía era específica, detallada. No las advertencias vagas habituales que dan los profetas. Esta nombraba nombres, describía lugares, hablaba de un juicio que vendría por lo que Edom hizo, o hará a Judá». El anciano mira a Abdías. «No sabrás tú algo de eso, ¿verdad?» Abdías le sostiene la mirada. «Podría ser». El pastor asiente lentamente. «Lo pensé. Tienes esa mirada, como si llevaras algo pesado». Se sientan en silencio por un momento. Luego el pastor dice: «Mi padre solía contar historias sobre Edom, cómo le negaron el paso a Moisés por su tierra cuando salimos de Egipto, cómo siempre han estado más interesados en el lucro que en el parentesco. La sangre no significa mucho para ellos cuando hay dinero de por medio. Escupe en el polvo. Si Dios va a juzgarlos, diría que ya es hora». «Eso es lo que mostró la visión», dice Abdías en voz baja. «No solo juicio por orgullo, juicio por traición, por quedarse al margen cuando sus hermanos necesitaban ayuda, por regocijarse en la destrucción en lugar de ofrecer refugio». El pastor lo estudia. «¿Viste esto? ¿Una visión?» «Sí, y la pronunciaste, aun sabiendo lo que te costaría». Abdías asiente. El anciano permanece en silencio durante mucho tiempo. Luego dice: «Eso requiere coraje o locura. A veces es difícil distinguir la diferencia». Se levanta lentamente, sus articulaciones crujiendo. «De cualquier manera, hiciste lo que debías hacer. Eso es más de lo que la mayoría de los hombres pueden decir». Se marcha, dejando a Abdías solo junto al pozo. Esa noche, Abdías toma una decisión. Se ha estado escondiendo. No intencionalmente, pero de manera efectiva, moviéndose de un lugar a otro, manteniendo la cabeza baja, evitando la atención. Pero si Dios le dio esta palabra, no puede simplemente enterrarla en la oscuridad y esperar que alguien la encuentre algún día. Tiene que pronunciarla de nuevo, no en Jerusalén, donde los sacerdotes ya la han rechazado, sino donde la gente escuche. Durante las siguientes semanas, comienza a hacer algo que nunca imaginó. Busca reuniones. Pequeñas, asambleas de aldea, reuniones de Sabbat en pueblos demasiado pequeños para tener una sinagoga adecuada, grupos de viajeros descansando en pozos o carabazares. No se anuncia como profeta. No reclama autoridad. Solo pregunta si puede compartir algo que Dios le mostró. La mayoría de la gente es lo suficientemente curiosa como para escuchar, al menos por unos minutos. Las reacciones varían. Algunas personas están interesadas, algunas son escépticas, algunas son hostiles,
especialmente si hay mercaderes edomitas presentes. Pero él habla de todos modos, con cuidado, deliberadamente, compartiendo no solo la profecía, sino el contexto, la visión de Jerusalén bajo asedio, de Edom negándose a ayudar, del juicio que sigue a la traición. Un sabbat, es invitado a hablar en una pequeña reunión en una aldea llamada Tecoa. Es una comunidad de pastores, pobre pero devota. Unas 40 personas se reúnen en la casa más grande, hombres, mujeres, niños apiñados en una sola habitación. Abdías se para ante ellos, sosteniendo el rollo que ha llevado consigo a todas partes. Lo desenrolla lentamente. La visión de Abdías comienza. Así dice el Señor Dios acerca de Edom. Lee la profecía completa, los 21 versículos, su voz no tiembla esta vez. La ha leído tantas veces que las palabras se sienten como parte de él, grabadas en sus huesos. Cuando termina, la habitación está en silencio. Luego una mujer en la parte de atrás pregunta en voz baja, ¿cuándo sucederá esto? Es la pregunta que todos quieren que se responda. La pregunta que Abdías no puede responder. No lo sé, admite. No me dijeron cuándo, solo que es seguro. Un joven cerca del frente, quizás de 20 años, se burla. Así que se supone que debemos esperar. ¿Para siempre? ¿Cómo sabemos que esto es de Dios y no solo tu opinión? Abdías lo mira. No lo sabéis, todavía no. Pero cuando Edom caiga, y caerá, lo sabréis. Esta palabra será la prueba de que Dios habló antes de que sucediera. Un hombre mayor, uno de los ancianos de la aldea, interviene. El problema, hijo, es que Edom parece bastante seguro ahora mismo. El rey Acab tiene un tratado con ellos. Controlan las rutas comerciales. Sus fortalezas son legendarias. Lo que describe suena imposible. Es imposible, asiente Abdías, para los hombres, pero no para Dios. El anciano considera esto justo, pero nos pides que creamos algo que no podemos ver, basándonos en una visión que tuviste y que nosotros no presenciamos. Eso es mucho pedir. Lo sé, dice Abdías, no os pido que me creáis, os pido que recordéis. Guardad esta palabra en vuestras mentes, enseñádsela a vuestros hijos. Y cuando Edom caiga, quizás no en vuestra vida, quizás no en la mía, pero cuando suceda, recordad que Dios habló primero. Sigue otro largo silencio. Luego, el anciano asiente lentamente. Está bien, lo recordaré. No puedo prometer que creeré hasta que lo vea, pero lo recordaré. Algunos otros murmuran su acuerdo. No es un apoyo entusiasta, pero tampoco es burla. Es algo intermedio, un reconocimiento cauteloso de que quizás, posiblemente, Abdías no esté completamente loco. Después de la reunión, la gente sale lentamente. Algunos le estrechan la mano. Una mujer le da pan y queso para su viaje. El anciano se acerca cuando la habitación se vacía. ¿A dónde irás ahora?, pregunta. No lo sé, dice Abdías. A donde Dios me guíe, supongo. El anciano asiente. Un consejo, de un anciano que ha visto a algunos profetas ir y venir. No esperes vindicación en tu vida. Los verdaderos profetas rara vez tienen ese lujo. La palabra permanece, estés tú allí para verla o no. Abdías sonríe débilmente. Estoy empezando a entender eso. Abandona Tecoa a la mañana siguiente. Mientras camina, piensa en lo que dijo el anciano. No esperes vindicación en tu vida. Es una verdad dura, pero trae una extraña paz. Él no es responsable de hacer que la profecía se cumpla. No es responsable de convencer a la gente de que la crea. Solo es responsable de pronunciarla fielmente. El resultado pertenece a Dios. Pero esa paz estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que Abdías nunca anticipó. 3 días después, es arrestado. Está caminando por un pueblo de mercado cerca de la frontera edomita cuando los soldados lo rodean. No son soldados israelitas, son edomitas, reconocibles por su armadura y armas distintivas. El capitán avanza. ¿Eres Abdías, el que ha estado hablando contra Edom? Abdías no lo niega. Lo soy. Vienes con nosotros. Le atan las manos y lo marchan hacia el sur,
cruzando las fronteras hacia territorio edomita. Son 2 días de viaje duro. Nadie le dice a dónde van ni qué pasará. Los soldados no lo golpean, pero tampoco le hablan. Es carga, no una persona. Finalmente, llegan a una fortaleza, no Petra, sino un puesto militar excavado en la ladera de un acantilado. Lo llevan adentro, por pasillos de piedra que huelen a humedad y humo de antorchas, y lo arrojan a un pozo. No es una celda, es literalmente un pozo. Un agujero excavado en la roca, quizás de 15 pies de profundidad, abierto al cielo. Las paredes son de piedra lisa, imposible de escalar. No hay escalera, no hay cuerda, solo una estrecha abertura en la parte superior, por donde los guardias lo miran. Abdías cae con fuerza, su hombro golpea la piedra, un dolor le recorre el brazo, permanece allí un momento, recuperando el aliento, luego se sienta lentamente. La ironía no se le escapa. Edom, orgulloso de sus fortalezas de roca, lo ha arrojado a un agujero en la roca. Lo dejan allí, sin comida, sin agua, solo las paredes de piedra y el pequeño círculo de cielo arriba. Pasan las horas, luego un día completo, luego 2. Abdías reza, pero las oraciones se sienten huecas como palabras arrojadas a un vacío. Dios, creí que tú hablaste, pero estoy enterrado, y Edom permanece. ¿Me equivoqué? ¿Te inventé? No llega ninguna respuesta. Se aferra al fragmento de su rollo que logró esconder en su túnica antes de que lo arrestaran. La mayor parte fue confiscada, pero este trozo, solo unos pocos versículos, lo conservó. La tinta ya está manchada por su sudor y la humedad del pozo. Intenta leerlo con la tenue luz de arriba, pero apenas puede distinguir las palabras. Cae una segunda noche. El cielo se oscurece. Las estrellas aparecen en el pequeño círculo sobre él, frías y distantes. Las mira fijamente, temblando. El pozo es frío por la noche. Su hombro herido le late. Susurra: si esto era real, ¿por qué estoy aquí? Si tú hablaste, ¿por qué termina así? Las estrellas no responden, pero entonces algo le llama la atención. Una grieta en el techo del pozo, fina como un cabello, deja entrar un rayo de luz estelar. Es tan pequeña que casi no la notó. No se ensancha, no se desvanece, simplemente permanece. Abdías la mira fijamente durante mucho tiempo. Esa grieta no es un accidente. Esta fortaleza, tallada en roca sólida, tiene un defecto. Invisible, quizás, para quien no esté buscando. Pero está ahí. Y lentamente, inexplicablemente, la esperanza se agita. No la esperanza de que escapará, no la esperanza de que será rescatado, sino la esperanza de que quizás, solo quizás, las orgullosas fortalezas de Edom también tienen grietas, invisibles ahora, desapercibidas. Pero ahí, y un día, esas grietas se ensancharán. Al tercer día, un guardia arroja un trozo de pan duro y un odre de agua. Abdías agarra el odre, bebe desesperadamente. Mientras lo hace, oye a los guardias hablar sobre él. ¿Oíste? Babilonia está movilizando fuerzas en el norte. Otro guardia se ríe. Que lo intenten. Nuestros acantilados los destrozarán. Eso pensaron también las ciudades del norte. Las ciudades del norte no son Petra. Sus voces se desvanecen mientras se alejan. El corazón de Abdías se acelera. No con triunfo, no con vindicación, solo con un tenue y terrible reconocimiento. Está empezando. No el cumplimiento, todavía no, sino el primer movimiento, el primer temblor antes del terremoto. Y se da cuenta, no vivirá para verlo terminado. Quizás ni siquiera viva para verlo empezar en serio, pero está llegando, tan cierto como las estrellas sobre él. Toma el trozo de cerámica del pan que le arrojaron y rasca palabras en el suelo de piedra del pozo, usando un borde afilado. Los libertadores subirán al monte Sión para juzgar el monte de Esaú. Y el reino será del Señor. Su mano tiembla mientras escribe. Las letras son toscas, apenas legibles, pero están ahí. Un testimonio grabado en piedra, en el corazón de la fortaleza de Edom, donde nadie lo verá, excepto Dios,
Y eso, se da cuenta Abdías, es suficiente. Mantienen a Abdías en el pozo durante 7 días, 7 días de piedra fría y huesos magullados, 7 días de pan duro arrojado desde arriba, agua racionada como si fuera más preciosa que el oro. 7 días mirando esa delgada grieta en el techo, viendo la luz cambiar del gris del amanecer al blanco del mediodía y al azul profundo del anochecer. Su cuerpo se debilita, su hombro, herido en la caída, se hincha y se endurece. Apenas puede levantar el brazo. Sus piernas se acalambran por el frío y la incapacidad de moverse correctamente. Pero peor que el dolor físico es el silencio absoluto y aplastante de ser olvidado, sin juicio, sin interrogatorio, sin explicación. Solo el abandono en un agujero, como si ya hubiera sido borrado del mundo. Al 8º día, los guardias finalmente lo sacan, lanzan una cuerda, y Abdías la agarra con su brazo bueno, sus piernas temblando mientras lo suben. Cuando emerge a la luz del día, el sol lo ciega. Se desploma en el suelo de piedra, jadeando. Sus ojos llorosos le dan un momento para recuperarse, luego lo arrastran para que se ponga de pie. Sus piernas apenas pueden sostenerlo. Lo llevan por la fortaleza, pasando junto a soldados, cuartos de almacenamiento, pasillos que se retuercen a través de la roca viva como venas en un cuerpo. Todo en este lugar está diseñado para intimidar. La pura masa de piedra, la imposibilidad de un asedio. La sensación de que esta fortaleza ha permanecido para siempre y permanecerá para siempre. Lo llevan a un patio abierto al cielo. El capitán edomita que ordenó su arresto está esperando. Es un hombre alto, con cicatrices y curtido, con el porte de alguien que nunca ha dudado de su propio poder. Mira a Abdías de arriba abajo con algo entre desprecio y curiosidad. Tienes un aspecto terrible, observa el capitán. Abdías no dice nada. Su garganta está demasiado seca, su voz demasiado débil. El capitán hace una señal y un guardia trae agua. Abdías bebe lentamente, con cuidado, sus manos temblorosas. Cuando termina, el capitán habla de nuevo. He estado oyendo hablar de ti, el profeta hebreo que maldijo a Edom, que se paró en el templo de Jerusalén y declaró que nuestras fortalezas caerían, que nuestro pueblo sería dispersado, que Dios mismo nos derribaría. Hace una pausa. ¿Sabes cuántos profetas han dicho cosas así a lo largo de los años? ¿Sabes cuántos de ellos han sido desmentidos? Abdías encuentra su voz. Es ronca, quebrada, pero firme. Solo sé lo que me fue mostrado. Lo que te fue mostrado. El capitán sonríe, pero no hay calidez en ello. Dime, profeta, ¿tu Dios te habla en ese pozo? ¿Te consoló? ¿Te prometió liberación? Abdías no responde. La verdad es demasiado complicada. Dios no habló en el pozo, no con palabras, no con visiones, solo con esa fina rendija de luz estelar, solo con el susurro tenue y obstinado en su espíritu que no lo abandonaba. La palabra permanece. El capitán se acerca, sostiene algo. El rollo de Abdías, el que le confiscaron cuando lo arrestaron. Hice que uno de nuestros escribas me leyera esto, dice el capitán, desenrollándolo. Es bastante detallado, muy específico. Veamos. Escanea el texto y luego lee en voz alta. Aunque te eleves como águila, aunque tu nido esté entre las estrellas, de allí te derribaré, declara el Señor. Levanta la vista. Poético, dramático. Y también completamente imposible. Señala el patio, las murallas de la fortaleza, los acantilados más allá. ¿Ves dónde estás, profeta? Esto es solo un puesto avanzado. Petra, nuestra capital, es 10 veces más segura. Agua de manantiales ocultos, almacenes de grano que podrían durar años, muros que no están construidos, son montañas. Ningún ejército ha tomado Petra jamás, ningún ejército lo hará. Abdías le sostiene la mirada. Dios no necesita un ejército. La expresión del capitán se endurece. Tu Dios no tiene poder aquí. Estás en el corazón de Edom, en una fortaleza tallada en roca que ha permanecido por generaciones, y me estás diciendo que caerá. Mira a tu alrededor, hebreo.
Lo que ves no es orgullo, es la realidad. El orgullo se ciega a sí mismo, dice Abdías en voz baja. Eso es lo que lo convierte en orgullo. El capitán se acerca aún más. Su voz baja, peligrosa ahora. Podría matarte, aquí mismo, ahora mismo. Una palabra mía, y serías arrojado de nuevo a ese pozo y dejado a pudrirte. Nadie lo sabría, a nadie le importaría. Entonces, ¿por qué no lo haces?, pregunta Abdías. El capitán lo mira fijamente. Por un momento, algo parpadea en sus ojos. Incertidumbre, quizás, o curiosidad. Luego desaparece. Porque los profetas muertos se convierten en mártires, dice. Y los mártires dan más problemas que los locos. Voy a hacer algo mejor. Voy a dejarte ir. Abdías parpadea sorprendido. El capitán sonríe fríamente. Voy a enviarte de vuelta a Judá, vivo y humillado, para que seas un testimonio viviente de tu propia necedad. Para que todo el que escuche tu nombre sepa, el profeta que maldijo a Edom regresó a casa sin nada, sin vindicación, sin milagro, solo vergüenza. Levanta el rollo. Me quedo con esto, sin embargo, un recuerdo, algo de lo que reírme cuando sea viejo. Lo arroja descuidadamente. Cae en la tierra con los bordes rizándose al viento. El capitán se vuelve hacia sus guardias. Llévenlo a la frontera. Denle comida y agua para el viaje. Luego libérenlo. Mira a Abdías una última vez. Vete a casa, profeta. Muere olvidado. Petra permanecerá cuando tus huesos sean polvo. Los guardias agarran los brazos de Abdías. Él no se resiste. Mientras lo llevan, mira hacia el rollo tirado en la tierra. Una parte de él quiere recuperarlo, pero sabe que no lo dejarán. No importa. Las palabras están grabadas en su memoria ahora. No necesita el pergamino. Caminan durante horas, fuera de la fortaleza, por senderos sinuosos a través de los acantilados rojos, cruzando un desierto árido. El sol caía sin piedad. El hombro de Abdías le palpitaba con cada paso. Sus piernas estaban débiles, su cabeza ligera por días de mala comida y poca agua. Finalmente, llegan a los mojones fronterizos, marcadores rudimentarios que separan el territorio edomita de las tierras de Judá. Los guardias le desatan las manos y le dan un odre de agua y un pequeño paquete de pan. «Vete», dice uno de ellos, «y no regreses». Se dan la vuelta y se alejan, dejándolo solo. Abdías permanece en la frontera por un largo momento. Detrás de él, los acantilados rojos de Edom se alzan contra el cielo, masivos e inamovibles. Delante, el camino se extiende hacia el norte, hacia Judá, hacia Jerusalén, hacia lo que quede de su vida. Da un paso, luego otro, sus piernas tiemblan. El camino se vuelve borroso en su visión. Se da cuenta de que está más débil de lo que pensaba. Los días en el pozo le quitaron más de lo que comprendía. Avanza quizás 100 metros antes de que sus piernas cedan. Se desploma junto al camino, su respiración entrecortada, su corazón latiendo demasiado rápido. Yace allí en el polvo, mirando al cielo. El sol se está poniendo, pintando las nubes de naranja y púrpura. Es hermoso, de una manera distante e indiferente. Hablé tu palabra, susurra al cielo. Creí, obedecí. Y así es como termina. Solo en un camino, destrozado y olvidado, no llega ninguna respuesta. Solo el sonido del viento, el grito de un pájaro lejano. Se agarra el pecho. Su respiración se ralentiza. Puede sentirlo, la debilidad extendiéndose por sus extremidades, el frío que se arrastra. Se está muriendo. No de forma dramática, no en un glorioso momento de martirio, simplemente en silencio, solo, sin ser notado. Cierra los ojos. Imágenes destellan en su mente. La visión de Petra cayendo. La profecía que escribió. Los rostros de las personas que se burlaron de él. Los sacerdotes que lo rechazaron. El capitán que se rió. Y luego, inesperadamente, el viejo profeta en la cueva agarrándole la muñeca. Dios está escribiendo algo a través de ti que perdurará más que los reyes. No sobreviví a nadie. Susurra Abdías, ni siquiera me sobreviví a mí mismo. Pero entonces, en la oscuridad que se cierne tras sus párpados cerrados,
Algo cambia. No una visión, no una voz, solo una presencia, un saber tranquilo e inquebrantable. La palabra no necesita que la vindiques. La palabra se vindica a sí misma. Fuiste fiel. Eso es todo lo que pedí. La respiración de Abdías se detiene. Las lágrimas se deslizan por las comisuras de sus ojos cerrados. ¿Alguien recordará?, pregunta. Y la presencia, ese saber tranquilo, parece decir, yo recordaré. Y eso es suficiente. El sol se pone por completo. El cielo se oscurece. Las estrellas emergen, una por una, frías y brillantes. Abdías yace inmóvil en el camino, pero no está muerto. Todavía no. En la profunda oscuridad de esa noche, solo y destrozado, escucha pasos. Suaves al principio, luego más cercanos. Fuerza sus ojos a abrirse. Una figura se acerca, un viajero, un anciano con un bastón y una mochila a la espalda. El hombre se arrodilla a su lado. «Hermano, ¿qué pasó?». La voz de Abdías es apenas un susurro. «Edom». El anciano asiente, comprendiendo de inmediato. «¿Puedes caminar?». «No lo creo. Entonces te ayudaré». El hombre levanta a Abdías con una fuerza sorprendente para su edad, sosteniéndolo con un brazo y el bastón con el otro. Se mueven lentamente, dolorosamente, por el camino. Después de lo que parecen horas, llegan a un pequeño refugio de pastores, una estructura de piedra rudimentaria utilizada por los viajeros. El anciano recuesta a Abdías, le da agua, enciende una pequeña hoguera. Mientras el calor vuelve al cuerpo de Abdías, el hombre pregunta, «¿Qué hacías en Edom?». Pronunciando palabras que no querían oír, dice Abdías. El anciano asiente. Las palabras más importantes suelen serlo. Hace una pausa. «¿Vivirás?». «Eso creo, por ahora». «Bien. Entonces descansa. Mañana te llevaremos al pueblo más cercano». Abdías mira fijamente el fuego. Las llamas danzan, proyectando sombras en las paredes de piedra. Piensa en las palabras del capitán. «Muere olvidado. Petra permanecerá cuando tus huesos sean polvo». Quizás sea cierto. Quizás morirá olvidado. Quizás Petra permanecerá por generaciones después de que él se haya ido. Pero la palabra permanecerá. Grabada en su rollo, archivada en el templo, garabateada en el suelo de un pozo edomita y, lo más importante, escrita en los propósitos eternos de Dios. Y un día, cuando las orgullosas fortalezas se desmoronen y las naciones se reúnan como lobos, alguien recordará, alguien desenrollará el rollo y leerá. Abdías vio esto. Dios habló antes de que sucediera. Abdías cierra los ojos. Por primera vez en días, siente algo parecido a la paz. No vindicación, no victoria, solo la tranquila certeza de que fue fiel. Y en la economía del cielo, la fidelidad es la única moneda que importa. El fuego crepita. El anciano murmura una oración. Y en algún lugar muy al sur, invisible en la oscuridad, las fortalezas de Edom se alzan orgullosas e invictas. Por ahora, el nombre del viejo viajero es Azarías. Es un pastor de un pueblo al norte de Hebrón que regresa a casa después de comerciar ovejas en los mercados del sur. Durante 3 días, atiende a Abdías en ese tosco refugio de piedra, dándole caldo hecho de lentejas secas, cambiando los vendajes de tela en su hombro herido, manteniendo el fuego encendido durante las frías noches del desierto. Abdías entra y sale de la fiebre. A veces está lúcido, capaz de sentarse y beber agua. Otras veces está perdido en medios sueños, viendo visiones que podrían ser recuerdos o algo completamente diferente. Las murallas de Petra desmoronándose en cámara lenta, piedras cayendo como lluvia, el suelo abriéndose para tragar a los orgullosos. Al 4.º día su fiebre cede, se despierta con la mente clara por primera vez desde su colapso. Azarías está sentado junto al fuego, remendando una correa de sandalia rota. «Has vuelto», dice el anciano simplemente. Abdías intenta sentarse. Su cuerpo protesta, pero lo logra. «Gracias por quedarte. ¿A dónde más iría?». Azarías se encoge de hombros. «Necesitabas ayuda.
Dios me puso en este camino en el momento justo, tan simple como eso. Nada es simple, dice Abdías en voz baja. Azarías lo mira con ojos sabios. Tienes razón, pero a veces lo simple es todo lo que llegamos a entender de la complejidad de Dios. Hace una pausa. Decías cosas en tu fiebre sobre Edom, sobre el juicio, sobre una palabra que debe permanecer, crea quien crea o no. Abdías mira fijamente el fuego. Fui profeta, por muy poco tiempo, Dios me mostró lo que le sucederá a Edom, lo dije, nadie escuchó, y ahora se señala a sí mismo, débil y destrozado. Ahora soy esto. Un hombre que obedeció a pesar del costo, dice Azarías, eso no es nada, se siente como nada. El viejo pastor guarda silencio por un momento. Luego dice, tuve un hijo una vez, buen muchacho, fuerte, quería ser soldado, servir al rey, le dije que era peligroso, que debía quedarse con los rebaños, aprender el oficio familiar, pero él insistió, así que lo bendije y lo dejé ir. La voz de Azarías se quiebra ligeramente. Murió en una escaramuza fronteriza 3 años después. Batalla inútil, mal planeada. Tenía 19 años. Abdías no sabe qué decir. Durante meses después, continúa Azarías, me torturé, preguntándome si debería haberle prohibido ir, preguntándome si mi bendición fue lo mismo que matarlo yo mismo. Pero una noche tuve un sueño. Vi a mi hijo y estaba radiante, completo, y me dijo, Padre, fui fiel a lo que creí que estaba llamado a hacer. Eso es todo lo que cualquiera puede ser. El anciano se seca los ojos. No sé si el sueño fue real o solo mi dolor hablando. Pero me dio paz. Mira, Abdías, fuiste fiel a lo que creíste que Dios te mostró. Que se cumpla en tu vida o dentro de 100 años no cambia eso. La fidelidad no se mide por los resultados, se mide por la obediencia. Abdías siente que algo se abre en su pecho. No se rompe, se abre, como una puerta que no sabía que estaba cerrada. Quería verlo, susurra. Quería saber que tenía razón, quería vindicación. Claro que sí, dice Azarías suavemente. Eres humano, pero los profetas no tienen ese lujo, no suelen tenerlo. Plantan semillas que nunca verán crecer. Se sientan en silencio un rato. El fuego se consume. Afuera, el viento se levanta, aullando entre las rocas como una voz solitaria. Al 5.º día, Azarías ayuda a Abdías a ponerse de pie. Caminan lentamente, haciendo frecuentes descansos, pero Abdías está más fuerte ahora. Su hombro todavía le duele, pero la hinchazón ha disminuido. Sus piernas recuerdan cómo llevarlo. Llegan al pueblo de Azarías 2 días después. Es un lugar pequeño, quizás 30 familias, aferrado a una ladera donde la escasa hierba alimenta pequeños rebaños de ovejas y cabras. La gente es pobre pero generosa. Le dan a Abdías un lugar para dormir, comida para comer y, lo más importante, ninguna pregunta sobre de dónde viene o qué le pasó. Se queda allí durante 2 meses, recuperándose lentamente. Ayuda donde puede, reparando cercas, acarreando agua, copiando documentos para el anciano del pueblo. Es un trabajo sencillo, un trabajo anónimo. Nadie sabe que es un profeta. Nadie sabe que su nombre está ligado a palabras que sobrevivirán a imperios. Es solo Abdías, un hombre que trabaja con sus manos y se mantiene a sí mismo, pero no puede quedarse para siempre. Una mañana, cuando la primavera comienza a calentar las colinas, le dice a Azarías que se va. ¿A dónde irás?, pregunta el viejo pastor. No lo sé, quizás de vuelta a Jerusalén, quizás a otro lugar. Solo sé que ya no puedo quedarme quieto. Azarías asiente. La palabra sigue ardiendo en ti. Nunca se detuvo, admite Abdías. El anciano lo abraza. Entonces ve, habla donde puedas, y no midas tu vida por quien escucha. Mídela por si fuiste fiel. Abdías abandona el pueblo al amanecer. Camina hacia el norte, hacia Jerusalén, pero lentamente, deteniéndose en los pueblos a lo largo del camino. Y en cada lugar, si hay una oportunidad, habla. No con fanfarria, no reclamando autoridad, simplemente compartiendo,
en voz baja, lo que Dios le mostró. Algunas personas escuchan, otras no. Ya no importa tanto como antes. Está aprendiendo a soltar el resultado. 3 meses después, regresa a Jerusalén. La ciudad parece la misma, pero él se siente diferente. Más pequeño, quizás, o quizás simplemente más consciente de lo pequeño que siempre fue. Va al templo, no a los atrios, sino a los archivos. Una sala tranquila donde se guardan los rollos, donde los escribas preservan la palabra escrita para las generaciones futuras. Pide ver al joven escriba a quien le entregó su profecía hace más de un año. El escriba lo recuerda. Tú, la profecía de Edom. ¿La guardaste?, pregunta Abdías. El escriba duda, luego asiente. Desaparece entre las filas de estantes y regresa con un pequeño rollo sellado y etiquetado. Está aquí, archivado con las otras profecías menores. Abdías lo toma con cuidado, lo voltea en sus manos. Sus palabras, todavía preservadas, todavía esperando. ¿Alguien lo ha leído?, pregunta. Que yo sepa, no, admite el escriba. Pero eso es normal. La mayoría de estos rollos no se leen durante años, a veces décadas. Están aquí para cuando se necesiten, no necesariamente para ahora. Abdías asiente lentamente. Le devuelve el rollo. Guárdalo bien. Un día alguien lo necesitará. El escriba lo examina. Realmente crees que sucederá, ¿verdad? Aunque Edom sigue en pie, aunque no hay señales de que se acerque el juicio, creo que Dios cumple su palabra. Dice Abdías simplemente, lo vea yo o no. Sale del templo y camina por las calles de Jerusalén. La ciudad está bulliciosa, mercaderes vendiendo, niños jugando, la vida continuando como siempre. Nadie lo reconoce. Nadie recuerda al profeta que causó revuelo hace más de un año. Ha sido olvidado, exactamente como el capitán edomita predijo. Pero descubre, extrañamente, que ya no le duele. Alquila una pequeña habitación cerca de la puerta oriental. Vuelve a encontrar trabajo como escriba, copiando contratos y cartas. Vive en silencio, simplemente, sin nada que lo distinga de otros 1000 hombres que intentan ganarse la vida en una ciudad abarrotada. Pero a veces, por la noche, saca un pequeño trozo de pergamino, el fragmento que logró salvar del pozo en Edom, el que tiene versículos tan manchados que apenas son legibles, y lo lee a la luz de una lámpara, y recuerda, no con amargura, no con arrepentimiento, solo con una tranquila y asentada certeza de que hizo lo que estaba llamado a hacer. Los años pasan, 5, 10, 15, Abdías envejece, su cabello encanece, sus manos desarrollan el temblor que viene con la edad, su hombro, herido en el pozo edomita, nunca sana por completo, le duele cuando cambia el tiempo, un recordatorio permanente del costo de la obediencia. Nunca se casa, nunca tiene hijos, vive solo, trabaja solo, ora solo. La gente del barrio lo conoce como un hombre tranquilo, un escriba decente, alguien que se mantiene a sí mismo. No conocen su historia. No saben que en los archivos del templo hay un rollo con su nombre, esperando que la historia se ponga al día. Una tarde, casi 20 años después de su visión, Abdías regresa a casa del mercado cuando escucha una conversación. 2 mercaderes, uno de Babilonia, hablan cerca de una vinatería. ¿Has oído las noticias del norte?, dice el babilonio. El rey Nabucodonosor está expandiendo sus campañas. Ya ha tomado varias ciudades. Se dice que tiene la vista puesta en toda la región. El otro mercader, un local, frunce el ceño. ¿Y las alianzas? ¿Y los tratados? El babilonio ríe amargamente. Los tratados no significan nada para Babilonia. Toman lo que quieren. Abdías deja de caminar. Su corazón comienza a latir con fuerza. Se queda allí, inmóvil, mientras los mercaderes continúan su conversación y luego se van, sin darse cuenta del viejo escriba que escucha en las sombras. Babilonia, movilizándose, expandiendo, está comenzando. Va a casa y se sienta en su pequeña habitación, temblando, no de miedo, de reconocimiento. Las piezas se están moviendo, el escenario se está preparando. No vivirá para ver el final, lo sabe ahora, es demasiado viejo,
pero verá el principio, y eso, de alguna manera, es suficiente. Esa noche, ora, no pidiendo nada, solo dando gracias a Dios por permitirle ver incluso esto, por confirmar, después de 2 décadas de silencio, que la visión era real. A la mañana siguiente, Abdías se despierta sintiéndose diferente, más ligero, como si una carga que no sabía que llevaba se hubiera levantado. Sigue su día como de costumbre, copiando un contrato para un mercader de grano, remendando un rollo roto para un rabino, comprando pan al panadero que lo conoce desde hace 15 años. Pero por la tarde, mientras el sol se pone y las calles de Jerusalén se quedan en silencio, siente una extraña atracción. Camina hacia el monte del templo, sube los escalones lentamente, sus rodillas ya no son lo que eran, y se queda mirando la ciudad. Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad que un día caerá, así como Edom caerá, porque ni las piedras ni el orgullo pueden resistir el juicio divino para siempre, pero también la ciudad que será redimida. Porque el juicio no es el final de la historia. Piensa en las palabras finales de su profecía, las que escribió en la cueva con los profetas ocultos hace tantos años. El reino será del Señor, no de Babilonia, no de Edom, ni siquiera de Jerusalén, del Señor. Abdías permanece allí hasta que salen las estrellas. Luego se va a casa, se acuesta en su estrecha cama y cierra los ojos. Su respiración es lenta, constante, pacífica. Y en la oscuridad susurra una última oración. Fui fiel. Venga lo que venga, fui fiel. La lámpara se consume, la ciudad duerme, y Abdías, el profeta que nadie recordaba, descansa en la certeza de que Dios nunca olvida. 256 años después, el año es 586 A.C. Jerusalén arde. El ejército babilonio ha traspasado las murallas después de un asedio de 18 meses. El templo de Salomón, la casa de Dios, el orgullo de Judá, está envuelto en llamas. El humo se eleva en columnas negras contra un cielo que parece indiferente a la masacre de abajo. El pueblo de Judá huye, miles de ellos, fluyendo por puertas rotas, aferrándose a sus hijos, llevando lo que pudieron agarrar antes de que sus hogares fueran destruidos. Corren hacia el sur, hacia la frontera, hacia Edom, hacia sus parientes que comparten la sangre de Abraham. Seguramente, Edom ayudará. Seguramente, en este momento de catástrofe absoluta, la antigua hermandad significará algo. Pero cuando los refugiados llegan a la frontera, los soldados edomitas los esperan, no para darles la bienvenida, para bloquearlos. Volved, dicen los edomitas, esta no es vuestra tierra. Somos vuestros hermanos, suplica un anciano de Judá con la voz quebrada. Por favor, tenemos niños, ancianos, heridos. Solo dejadnos pasar. Solo dadnos refugio por unos días. El capitán edomita, joven, de ojos duros e impasible, niega con la cabeza. Babilonia os está destruyendo. ¿Por qué invitaríamos esa destrucción aquí? Volved, enfrentad vuestro juicio. No tiene nada que ver con nosotros. Por favor, no. Algunos de los refugiados intentan pasar de todos modos, tomando senderos estrechos por las colinas, esperando evitar las patrullas edomitas. Pero los edomitas conocen esta tierra. Conocen cada paso, cada sendero oculto. Dan caza a los refugiados. A algunos los matan, a otros los capturan y los venden a traficantes de esclavos de paso, babilonios, filisteos, cualquiera que esté dispuesto a pagar. Y cuando los babilonios terminan de saquear Jerusalén y comienzan a retirarse, dejando la ciudad en ruinas, los asaltantes edomitas entran, saquean lo que queda, se paran en las puertas donde los ancianos de Judá una vez se sentaron y ríen. Toman tesoros de las ruinas del templo, oro y plata que sobrevivieron a los incendios. Se regocijan en la caída de su hermano como si fuera una fiesta. Todo esto sucede exactamente como Abdías lo vio. Cada detalle, cada acto de traición, cada momento de crueldad en la encrucijada. Pero Abdías lleva muerto más de 200 años.
nunca vio nada de eso. Murió en su pequeña habitación en Jerusalén, un anciano, desconocido y sin nada destacable, su profecía acumulando polvo en los archivos del templo. Pero la palabra que escribió no murió. La palabra estaba esperando. 50 años después de la caída de Jerusalén, un escriba en Babilonia trabaja en un proyecto. La comunidad judía exiliada quiere preservar sus textos sagrados, la Torá, las historias, los profetas, todo lo que los conecta con quienes son, con el Dios que los llamó, con la tierra que perdieron. El nombre del escriba es Esdras. Es joven, meticuloso, devoto a la palabra de Dios con la precisión de un erudito y la reverencia de un sacerdote. Ha estado revisando los archivos que fueron rescatados de Jerusalén antes de la destrucción final, rollos que fueron escondidos, protegidos, llevados por sacerdotes fieles que sabían que la ciudad caería. La mayoría de los rollos son familiares: Isaías o Jeremías, los grandes profetas cuyas palabras moldearon reinos y advirtieron del juicio. Pero entonces Esdras encuentra un pequeño rollo que nunca antes había visto. La etiqueta es simple: Abdías, concerniente a Edom. Lo desenrolla con cuidado, es corto, solo 21 versículos. El pergamino es viejo, la tinta ligeramente desvanecida pero aún legible. Comienza a leer: Visión de Abdías. Así ha dicho Jehová el Señor acerca de Edom. Hemos oído la noticia de Jehová, y un mensajero ha sido enviado entre las naciones. Levantaos y levantémonos contra ella en batalla. Los ojos de Esdras se abren de par en par. Sigue leyendo. He aquí, yo te haré pequeño entre las naciones. Serás en gran manera menospreciado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de la peña, en tu morada muy alta, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Aunque te eleves como águila, y aunque entre las estrellas ponga tu nido, de allí te derribaré, declara Jehová. Sus manos comienzan a temblar. Lee más rápido ahora, con la respiración entrecortada. Por la violencia hecha a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza, y serás talado para siempre. El día que tú estuviste delante, el día que extraños llevaron cautivo su ejército, y extraños entraron por sus puertas y echaron suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Esdras se detiene. Su corazón late con fuerza. Mira el marcador de fecha del rollo. Fue escrito durante el reinado de Acab, hace más de 250 años, antes de la invasión babilónica, antes de que Jerusalén cayera, antes de que Edom traicionara a Judá en la encrucijada. Y, sin embargo, este profeta, este Abdías, quien quiera que fuera, lo describió todo, no en términos vagos, no en metáforas que pudieran significar cualquier cosa, con detalles específicos e innegables: las hendiduras de la peña, el orgullo, la violencia contra Jacob, el día que Judá huyó y Edom se mantuvo al margen, el día que Edom se regocijó mientras Jerusalén ardía. Esdras lee hasta el final: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Mas en el monte Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob poseerá sus propias posesiones. Y subirán libertadores al monte Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Esdras se recuesta, abrumado. Ha estudiado profecía toda su vida. Conoce las advertencias de Isaías sobre Babilonia. Conoce las predicciones de Jeremías sobre el exilio. Pero esto es diferente. Esto no es una advertencia dada durante la crisis. Esto es una advertencia dada siglos antes, describiendo eventos que el profeta no pudo haber presenciado, con un detalle que nadie podría fabricar. Llama a otro escriba, un hombre mayor llamado Baruc. Mira esto. Dime qué ves. Baruc lee el rollo con cuidado. Su expresión se vuelve más asombrada con cada versículo. Cuando termina, mira a Esdras. ¿Esto fue escrito durante el reinado de Acab? Según el marcador del archivo, sí. ¿Y describe todo lo que hizo Edom cuando cayó Jerusalén? Todo.
Baruch sacude la cabeza lentamente. Yo estuve allí. Era un joven cuando llegaron los babilonios. Vi a los refugiados huyendo hacia el sur. Escuché las historias de lo que hizo Edom. Esto toca el rollo suavemente, con reverencia. Esto es prueba de que Dios habló antes de que sucediera, que Él sabía, que Él nos advirtió. ¿Quién era Abdías?, pregunta Esdras. Baruch se encoge de hombros. No lo sé. Nunca he oído ese nombre, pero quienquiera que fuera, escuchó a Dios claramente. Esdras toma una decisión en ese momento. Este rollo debe ser preservado. No solo preservado, sino copiado, distribuido, enseñado. La gente en el exilio necesita saber que Dios vio lo que les sucedió, que la traición que sufrieron no fue invisible para el cielo, que el juicio ya estaba escrito contra Edom antes de que Edom cometiera el crimen. Durante las siguientes semanas, Esdras hace múltiples copias de la profecía de Abdías. La incluye en la colección de profetas menores que está compilando, las 12 voces que hablaron verdades duras a generaciones difíciles, que lentamente la palabra se extiende por la comunidad exiliada. ¿Has oído hablar de la profecía de Abdías? La de Edom. Oí que fue escrita hace cientos de años y se cumplió. Cada palabra. El nombre de Abdías se hace conocido no por quién fue, sino por lo que escribió. Nadie conoce su historia. Nadie sabe que fue un mayordomo de palacio que escondió profetas y lo perdió todo. Nadie sabe que murió solo y olvidado, pero conocen sus palabras, y las palabras hacen algo poderoso. Dan esperanza a los exiliados. Si Dios cumplió su palabra sobre el juicio de Edom, entonces cumplirá su palabra sobre la restauración de Judá. Si vio la traición y prometió consecuencias, entonces también ve el sufrimiento y promete redención. Pero en el monte Sión habrá quienes escapen, y será santo. El reino será del Señor. Mientras tanto, la historia de Edom se desarrolla exactamente como Abdías dijo que lo haría. En el 553 a.C., solo 33 años después de la caída de Jerusalén, los nabateos, una tribu árabe nómada, comienzan a presionar las fronteras del sur de Edom. No son un ejército masivo, no son una superpotencia como Babilonia, pero son persistentes, ingeniosos y conocen el desierto. Lenta y metódicamente, expulsan a los edomitas de Petra, la gran ciudad fortaleza, tallada en acantilados rojos, inexpugnable y orgullosa, cae no por asedio, sino por desplazamiento. Los edomitas son forzados hacia el norte, al Negev, a los márgenes del antiguo territorio de Judá. Para el 560 c. Petra ya no es edomita. Los nabateos la controlan, construyen su propia civilización allí, y con el tiempo, el recuerdo de que esta fue una vez la capital de Edom se desvanece. Los edomitas, ahora llamándose a sí mismos idumeos, se convierten en un pueblo disperso. Ya no son una nación, ya no son un poder, solo un remanente, viviendo en un territorio que no es realmente suyo, dependientes de la misericordia de otros. Exactamente como dijo la profecía: te haré pequeño entre las naciones, serás totalmente despreciado. En el 312 a.C., más de 500 años después de la visión de Abdías, un general griego llamado Antígono intenta conquistar Petra. Fracasa. No por la fuerza edomita, Edom hace mucho que desapareció, sino porque los nabateos defienden lo que una vez fue el orgullo de Edom. Las fortalezas permanecen, pero el pueblo que las construyó es borrado de la historia, y en Alejandría, en Jerusalén, en cada lugar donde se leen las escrituras judías, los escribas copian el libro de Abdías, 21 versículos, el libro más corto de la Biblia hebrea, pero cada palabra cumplida. En el año 30 de C. Pupié, un rabino de Nazaret está enseñando en Judea. Su nombre es Jesús. Está contando historias sobre reinos y juicio, sobre los orgullosos siendo humillados y los humildes siendo enaltecidos. Una tarde, un escriba le pregunta: «Maestro, ¿por qué Dios elige las cosas pequeñas, las cosas débiles, las voces que nadie escucha?» Jesús sonríe.
Es una sonrisa de complicidad, como si la pregunta tuviera una respuesta más antigua de lo que el escriba se da cuenta. ¿No has leído a Abdías? Dice. Un hombre. 21 versículos. Nadie lo escuchó mientras vivió, pero sus palabras perduraron más que los imperios. Dios no mide la importancia como nosotros. La fidelidad en la oscuridad sigue siendo fidelidad, y nada fiel se desperdicia jamás. El escriba asiente lentamente, la comprensión amaneciendo en él. En el 2025 de Cesos, casi 2900 años después de la visión de Abdías, un hombre se sienta en una habitación tranquila, leyendo la Biblia. Está desanimado, ha sido fiel, orando, sirviendo, tratando de vivir con integridad, pero nada parece cambiar. Sus oraciones se sienten sin respuesta, sus esfuerzos se sienten invisibles. Se vuelve a los profetas menores buscando aliento y se encuentra con Abdías. 21 versículos. Lo ha leído antes, pero nunca le había prestado verdadera atención. Es corto, fácil de pasar por alto, pero esta vez lo lee lentamente. Aprende la historia. Un profeta que dijo verdades que nadie quería escuchar, que lo perdió todo, que murió desconocido, pero cuyas palabras se convirtieron en prueba innegable de que Dios cumple cada promesa, ve cada traición y escribe los finales mucho antes de que la historia parezca terminada. Y algo en el corazón del hombre cambia. Cierra la Biblia y susurra: no necesito ver el resultado, solo necesito ser fiel. Es la misma comprensión a la que llegó Abdías, 2900 años antes, en un frío refugio de pastores, atendido por un extraño que le mostró bondad. La palabra permanece. No porque el que habló fuera grande, sino porque el orador detrás del orador es eterno. Abdías nunca vio caer a Edom, nunca vio su profecía vindicada. Nunca vio a los escribas copiar sus palabras con manos reverentes, nunca escuchó a los rabinos citarlo, nunca supo que su nombre sería preservado en las Escrituras mientras los nombres de los reyes que se burlaron de él se convertían en polvo. Pero Dios vio, Dios recordó, y Dios cumplió cada palabra, exactamente como prometió, porque el reino, siempre, finalmente, eternamente, es del Señor. Y la voz que nadie escuchó se convirtió en la palabra que nadie pudo silenciar, no porque Abdías fuera poderoso, sino porque fue fiel. Y en la economía del cielo, eso es lo único que importa. La historia no termina con la muerte de Abdías, sino con su legado. Un legado que nunca presenció, un legado que nunca controló, un legado que simplemente confió a Dios. Y Dios demostró ser fiel, como siempre lo hace, como siempre lo hará. Si esta historia te recordó que Dios escucha las voces que el mundo ignora, que tu obediencia importa incluso en el silencio, que la fidelidad en la oscuridad nunca se desperdicia, suscríbete, activa la campana y comparte esto con alguien que necesita saber que sus oraciones no están olvidadas, porque el reino será del Señor, y cada palabra fiel que pronuncies, cada acto fiel que hagas, está escrito en un rollo que perdurará más que los imperios. Incluso si nadie lo ve ahora, Dios sí lo ve, y eso es suficiente.